tres, los falla, y dos, vamos a decir que de alguna manera los cumple. ¿Y cómo es que el Banco Central ha logrado mantener, desde el punto de vista de la opinión pública, si se quiere, una buena imagen? Y se le ha reconocido inclusive el impacto que ha tenido el Banco Central en el manejo de crisis recientes, inclusive, de crisis que como país, pues tal vez uno pensó que nos iba a ir peor. Claro. ¿Cómo balancear esto, verdad? El Banco Central, en un momento dado, pues la tasa de los certificados, la gente fue y llevó su dinero porque las tasas eran más o menos atractivas. Después la fue bajando, hubo mucha gente que dejó su dinero ahí, otro lo retiró, pero bueno, el Banco Central, cuando sintió que había que empujar, por ejemplo, el sector de construcción, bajó la tasa. El encaje legal. No, la bajó por otras razones. La bajó porque en el año del 2008 ellos entendieron que el producto corriente, es decir, el producto de año con año, estaba por encima de la tendencia del producto y eso genera inflación. Entonces, por esa razón, ellos subieron la tasa de interés y obviamente el año siguiente, cuando el producto bajó de lo que era el potencial, entonces ellos redujeron las tasas de interés. Las tasas de interés se manejan... Pero eso no es un manejo adecuado, Apolinar. No, lo que pasa es que el Banco Central debe tener una política monetaria orientada a la reducción de la inflación. Si se es, bueno, eso funciona, si se es monetarista, lo que quiere decir que eso sería consistente en la República Dominicana, donde el crecimiento del producto ha estado siempre cercano al pleno empleo, si uno toma las tasas de crecimiento que tiene el Banco Central. Sin embargo, las tasas de interés en el primer periodo de esta administración se mantuvieron elevadas hasta casi el final del primer periodo, es decir, hasta el 2008. Hasta tanto ocurre ese nuevo incremento de la tasa de interés y posteriormente una reducción. Es adecuada siempre y cuando se persiga la reducción de la inflación. Sin embargo, el Banco Central Dominicano persigue la estabilidad del tipo de cambio y no la inflación. Aunque tiene resultados en la inflación también. Tiene resultados en la inflación porque la economía depende exageradamente de las importaciones, impulsado justamente por el mantenimiento del tipo de cambio. De tal manera que es un problema pero es interesante el enfoque. Entonces, fíjate una cosa, ¿por qué el Banco Central mantiene esa alta credibilidad de los sectores? Bueno, yo entiendo que gasta una cantidad importante de su presupuesto en hacer que mucha gente hable favorablemente el Banco Central. Por ejemplo, y yo no quiero periodizar para no politizar la discusión, pero cuando sale el periodo de la crisis del 2003, el Banco Central tenía 94.000 millones de pesos de certificados, del stock de certificados. Hoy tiene 213.000 millones. Entonces, si tomar prestado fue en el año del 2003 uno de los problemas que ocasionó un 47% de inflación, 213.000 millones de pesos, es decir, una cantidad... El 65% del presupuesto nacional. 140.000 millones de pesos adicionales, no generan inflación. ¿Por qué? ¿Cómo ha sucedido eso? No, eso es lo que yo no me explico. Realmente la economía que yo estudié no me permite llegar hasta ahí. Bueno, no eso tiene su explicación, que lo que tú estás pagando son intereses, y la cantidad que tú estás pagando de intereses no es como suficiente como para generar una demanda de bienes y servicios en la economía. No, por eso justamente ha habido siempre dificultades en que el Ministerio de Hacienda sirva la deuda del Banco Central, porque estamos pagando alrededor de 23.400 millones de pesos de intereses al año. Pero Apolinar, hay algo que a mí me llama la atención, y es que el gobierno dominicano se ha comprometido frente al fondo a tener una reducción gradual de lo que es el déficit, y eso es congruente con disminuir el gasto. No, o con aumentar los ingresos. O con aumentar los ingresos. Bueno, eso, pero acuérdate que eso se comprometió. Eso tiene un costo político, desde el punto de vista, y no sé hasta dónde el presidente y el gobierno va a asumir ese costo político. Por eso lo están disfrazando. ¿Cómo qué? Bueno, con aumento del peaje,
con aumento de las placas, indexación de las placas, con la indexación de los combustibles y quién sabe qué otras, digamos, adicionales vamos a tener para incrementar, porque no ha dado ninguna señal de reducir el gasto. Dicen que se han eliminado las nominillas, pero de eso no tenemos constancia. Vamos a seguir hablando de las nominillas y de otros elementos de la economía y de la situación económica del país después de esta pausa. Nos vemos después de la pausa. Gracias por continuar con Visión Empresarial y el debate de la semana. Y vamos a la última parte del debate. Y estamos hablando con el economista Apolinar Veloz, quien es también director de la Escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC. Es decir, que estamos hablando con un reputado profesional de la economía. Apolinar, nos quedamos hablando de que de alguna manera el gobierno se ha comprometido a reducir el gasto, o más que el gasto, el déficit, lo que implica una reducción del gasto, o probablemente, tal como tú decías, un aumento en lo que son los impuestos. ¿Hay alguna posibilidad real de una reforma fiscal nueva para introducir nuevos impuestos? Depende del comportamiento del gobierno. Si el gobierno insiste en su política del mantenimiento del nivel del gasto público, independientemente de que las nominillas ya no sean importantes en el gasto público, a mí me parece que es posible que sigan ocurriendo modificaciones de los ingresos administrativamente como ha estado ocurriendo hasta el momento. Es justamente la insistencia en una política fiscal expansiva que suponen ellos, es decir, los hacedores de política económica, que sacaría a la República Dominicana de la desaceleración que hemos visto durante el año del 2007, 2008 y 2009 del producto. O sea, el producto se desacelera y sencillamente ellos quieren impulsar la demanda a través del gasto público. Yo creo que si se persiste en eso es posible que surjan medidas de incremento de tasas impositivas, sobre todo porque después de las 3 reformas fiscales que elevaron la presión tributaria a 16%, hoy la presión tributaria está en 13. 13.3. 13.3 para el presupuesto del 2011, sí, pero 13.7 para el presupuesto, o sea, para el presupuesto que se ejecuta en la actualidad, de tal manera que ellos están previendo la posibilidad de una reducción de 0.4% del producto, en la presión tributaria, es decir, de reducción de los impuestos. De tal manera que uno no entiende, y esta es otra de las incógnitas que tiene la economía dominicana, que un producto creciendo a la manera que viene creciendo, la presión tributaria siga cayendo. De 16 a 13,3 para el presupuesto del 2011. Entonces, si los ingresos están cayendo y el gasto persiste en ese nivel, el déficit público va a seguir creciendo. Si se quiere controlar, necesariamente tiene que reducirse el gasto público o aumentarse los impuestos. Pero se supone Apolinar, que con lo que plantea el gobierno, hasta el 2012 se plantea una disminución significativa del déficit como porcentaje del Producto Bruto Interno. Bueno, vamos a ver. Ellos están diciendo, por ejemplo, para darte un ejemplo bien significativo, en el presupuesto del 2011, el Ministerio de Hacienda dice que ese presupuesto es sostenible, porque el superávit primario es suficiente para pagar los intereses de la deuda pública. Sin embargo... ¿Interna y externa? No, solo la externa, dejando de lado la interna, que son 23.000 millones de pesos. De tal suerte que no alcanza, o sea, es decir, el presupuesto, el balance primario de una economía que se calcula para, digamos, determinar la capacidad que tiene el gobierno